Bueno, estoy compartiendo, ¿no? Estoy compartiendo la pantalla. Sí, sí, se ve todo. Ah, yo dejé acá abierto el... No, acá me abrí el Visual Studio con el background. Y un archivito ahí para poder ir tirando algún código si precisamos. Bueno, esto ya lo vimos, la intro que vamos a hacer la aplicación con este modelo. Hoy lo que pensamos, lo que tendríamos que estar viendo es, bueno, evacuar cualquier duda que haya salido de las guías. Vamos a abrir las guías. Son estas, ¿no? Vos la miraste, Fabricio, y que te quedaste con alguna pregunta ahí que quieras tirar, o aparte de lo de background que está. ¿Tenés alguna cosa que quieras preguntar, capaz JavaScript o Nginx, como para sacar dudas ahí y ya poder arrancar con lo de Functional? ¿Qué es Nginx? Nginx es el servidor, es un servidor web. Que vos lo pones a andar, luego queda... No sé si acá habrá mucha explicación, seguramente habrá más. Esto funciona así, ¿viste? Nginx es el servidor, vos lo levantás y después el loco lo que hace es manejarte las requests HTTP. Vos lo podés configurar de 1000 maneras diferentes, ¿viste? O sea, el request HTTP lo que hace es tipo consultar el archivo, porque es lo que veo a la derecha en el static files. Sí, depende de cómo vos configures el servidor. Vos podés configurar, por ejemplo, si vos tenés un servidor, tenés una página web, por ejemplo, que tiene archivos HTML, CSS, sí, lo podés configurar estático, ¿no? Entonces vos le pones una configuración así al Nginx, entonces después lo que hace es servir los archivos estáticos. Tipo, si vos entras a mi página, por ejemplo, mi página no tiene nada, no tiene ningún script ni nada, o sea, tiene esto nomás. Es este HTML que está acá, que aparte quedó todo. claro. No, entonces yo lo que tengo es un Nginx que recibe esta request y me devuelve nada más este HTML. Mira, acá lo podemos ver. ¿Ves? Acá está el HTTP request. Habana Federico no sé qué. ¿Qué está? Mirá, server Nginx. Me olvidé de sacarle esto se lo puedes sacar para que no diga qué servidor tenés. ¿Por qué? Entonces, y otro que puedes hacer también es configurarlo para como balanceador de carga. Que eso lo que te permite es redirigir requests a otros servidores. Que eso es lo que estamos haciendo acá, por ejemplo. Vos levantás un servidor web con Node, le pones a escuchar ahí en un archivito, y después lo que haces es, lo configurás en Nginx como balanceador de carga, y lo que hace es dirigir las requests para ese lado. Entonces ahí te sirve también, si vos tenés otro tipo de servidor, también te sirve para que Nginx te conecte ahí las requests. Eso después lo vamos a hacer cuando lleguemos a la parte de HTTP. Capaz de por ahora lo único que hay que saber es eso, ¿viste? Es un programa que lo que hace es, se cuelga en el puerto, viste que acá dice listen 443 o listen 80, esos son los puertos de HTTP. Cuando levantás, él se cuelga de esos puertos y lo que venga por ahí los trata como si fueran requests HTTP y después lo puedes configurar para que haga una u otra cosa. Eso es a gusto. Mira, este está configurado, este devuelve hola mundo, ¿viste? Dice return 200, este no busca ni un archivo ni nada, directamente te devuelve siempre lo mismo. Te devuelve hola mundo y un status 200. ¿Y esos números que son? Ese 200, listen 443. El 443 es el puerto para HTTPS. Vos tenés dos, tenés el 80 en general es el puerto por defecto de HTTP y el 443 es el por defecto de HTTPS. Que si lo pones en el 443 tenés que configurarle los certificados SSL. Que son los de encriptación y todo eso. Eso después lo vemos bien en detalle todo.
Ok. Pues te queda ahí una idea más o menos de que es un servidor web. Pasa que nunca había visto nada de web, porque, o sea, lo de base de datos no me... O sea, tipo, como que se ve por arriba, pero como de web así de conexiones no tenía idea. Está eso tranqui porque lo vamos a hacer, lo vamos a dejar andando, vamos a configurar el servidor web, vamos a hacer todo. Vamos a levantar el servidor de Node.js, o sea, en su momento vamos a llegar a hacer todo el camino, digamos. Así que está. ¿Qué más hay acá? A ver. Nginx. ¿Te quedó más o menos una idea, por lo menos? Test Driven Development, te iba a preguntar Sí. cómo se hacían, no el end-to-end test, que es larguísimo, me imagino que está... Pero viste que cuando haces test individuales, Sí. ¿qué tiene? ¿Un archivo de entrada? O sea, tipo, realizas un archivo con las entradas y las salidas esperadas. Sí, básicamente es eso, sí. Después hago el código que tiene que satisfacer, tipo, corro esos dos archivos y tipo, me tira las entradas y el código me muestra la salida. Tal cual. O sea, no es que te las muestren, no las tenés que revisar vos manual. Con lo que terminás es, sí, un montón de archivos que lo que hacen es eso, levantar, por ejemplo, vos tenés una función cualquiera, ¿no? Sí. Que tiene, para ciertas entradas, tiene ciertas respuestas. Entonces vos lo que haces en el test, pones, bueno, para esta entrada, esta respuesta, para esta entrada, esta respuesta. Y después lo único que haces es correrlo. Vos lo corres y el loco te va a decir, bueno, mira, probé la función con esta entrada y me dio esta respuesta. Probé esta otra con esta entrada y me dio otra respuesta. Ahí, por ejemplo, lo que te sirve eso es que vos haces una función, la hiciste hace 6 meses, ¿no? Y después venís, la modificás por alguna razón, y si la entrada deja de coincidir con la salida, ahí ese test que hace ese chequeo te va a decir, wow, mirá que esto ya no coincide. Revisá acá, ¿no? Claro. Y esos son unit tests, cuando vos testeás, bueno, en el caso nuestro, o sea, nosotros cuando hacemos unit testing testeamos funciones, en particular, tipo una función sola. Sí. Porque después también tenés distintas maneras, ¿viste? Con el integration test es más o menos. Claro, el integration test. Y quiero preguntar cuando se hacen double. ¿Qué es? O sea, tipo, lo del servidor lo entiendo porque necesitas tipo dirigir información a un servidor y que venga, un double de eso lo entiendo, pero había como que un double de otras funciones. Sí. Entonces es un unit testing que anida funciones, ¿me entendés? Sí, esta parte de acá. Esta es la parte más complicada, siempre se me complica entender, entenderlo lo entiendo, lo que se me complica es explicarlo. Claro, transmitirlo. Claro, o sea, así medio rápido, así lo dejamos para cuando lo estemos haciendo. Bien. Lo que es como este ejemplo que está acá, ¿ves? Por ejemplo, yo tengo mi función send welcome email, ¿no? Sí. Que usa otra función para mandar el email. Yo tengo un servicio, ponele, ¿no? Tengo un servicio de emails, claro, que es pago. ¿Ah? Entonces cada mail que mando, cada vez que yo mando un email tengo que pagar. Ahora, cuando yo quiero probar esta función, send welcome email, no quiero tener que pagar un email. Claro. Entonces lo que hago es, el contrato que está en el medio, digamos, lo que es una interfaz, ¿no? O sea, bueno, si no estuviéramos trabajando en JavaScript, estuviéramos trabajando en un lenguaje de tipado fuerte, lo que haríamos es una interfaz, ¿no? Definimos los métodos de la interfaz y después hacemos que el original, que es el que llama al servicio que gasta guita por mail, claro, que contacta. Claro, que implemente la interfaz, pero posta, digamos, para que funcione. Y después el double lo que hace es implementa la interfaz, pero no hace nada. Lo único que hace es ayudarme a mí a testear. Entonces, por ejemplo, tiene la función enviar mail, y después tenés la función enviar mail double, que lo que hace es hacer de cuenta que es la original, pero en realidad lo que hace, primero no hace nada, no manda ningún mail, no usa ningún crédito, no gasta plata. Y después de que tiene funcionalidades que es lo que te ayudan a vos a testear. Nosotros lo que hacemos, le llamamos el alcahuete, le llamamos nosotros. Porque la funcionalidad que tiene es decirle al test cómo fue que se llamó. Decir, bueno, acá están los parámetros y esto es lo que devolví, ¿no? Esta fue mi entrada, esta fue mi salida. ¿Ya? Y eso es lo que hacemos con los doubles. O sea, están ahí, hacen de cuenta que son otras funciones y después te dan información para que vos puedas testear.
Entonces, por ejemplo, cuando claro, algo como que recibí esto, claro, y como esperaba recibir esto, devolví esto. ahí está. Entonces vos decís, claro, acá ves, por ejemplo, este content, hola tú, este objeto es el que vos deberías estarle pasando al SendGrid, ¿no? Entonces, lo que haces en el test es decir, bueno, yo llamé la función welcome email y esta otra función debería haber sido llamada, ¿me entendés? La función send welcome email debió llamar a esta otra con estos parámetros. Entonces ahí le preguntás al double, vos, ¿con qué parámetros te llamaron? Y ahí en el test vos decís, los parámetros con los que te llamaron tienen que ser así para que esté bien. Y probás la interacción entre las dos funciones, digamos. Claro, y ahí devuelves el estatus de que se cumplió y se envió el email porque se cumplió el formato. Tal cual. Entonces yo testeo esta y le digo, bueno, vos llamaste a esta así, sí, ok, pasa el test. Si no llamaste a esta otra función de esta manera, el test no va a pasar. Y después en producción le encajas el que es y que mande mails. Te olvidas. Acá, ¿viste? Sí. Ambiente de producción, uso SendGrid API y en test de integración uso el API doble. ¿Y qué más? Bueno, esto es lo mismo pero en unit testing. Después, mañana, si no me equivoco, vamos a hacer eso y ya podemos ir testeando. Esta vez tengo, la vez anterior yo no tenía el background andando, pero esta vez que está acá, lo podemos hacer onboarding. Claro, la última vez que hicimos esto yo no tenía el background andando, no lo había logrado hacer andar con esto, con el Visual Studio. Entonces era medio complicado. Ahora podemos hacer así, de una, y podemos ir haciendo testing. Jasmine es la librería de testing de Node que usamos nosotros, ¿no? Hay otras librerías. Sí, estaba viendo con el background, lo que hace es como configurar unas carpetas en común, ¿no? Sí, esta carpeta sync, o sea, acá, en lo que estás viendo vos ahora en el Visual Studio, tengo la terminal, ¿sí? ¿Ves que dice Windows PowerShell? Acá me metí al background. Esto es una consola de Ubuntu que está corriendo adentro de la máquina virtual. Esto es VirtualBox. Pero esto que está acá arriba es mi máquina Windows. ¿Va? Y esto es una carpeta en mi máquina. Esta carpeta sync que está acá, ¿no? Por ejemplo, imagínate que yo, no sé, hago cualquier archivo acá, ¿no? Cualquier archivo aparece acá. Pero esto es mi máquina en Windows y esta es la máquina virtual adentro. Entonces la carpeta sync está sincronizada. Si yo toco algo en Windows se pasa para Linux y si yo toco algo en Linux se pasa para... ¿A qué te referís con tocar? No, cuando digo tocar digo hacer cualquier cambio a los archivos. Si yo hago una carpeta acá... ¿no? No, porque como viste tiraste el comando touch y te creó tipo una carpeta. El comando... No, es un archivo. El comando touch es para crear el archivo pero no hacemos nada. Haces touch y luego te crea un archivo vacío acá. Está. ¿Viste? Sin extensión ni nada. Sí, puedes hacer lo que vos quieras. Está. Hago así, está. Es un archivo TXT. ¿Ves? Por la extensión el loco me entiende que es JS, me pone el iconito ahí. Bueno, ¿con qué más podemos pasar en limpio de acá? TD, onboarding. Estaba viendo que el tercer día las capas de bases de datos, pero en la parte de Mongo no habla de capas en bases de datos. ¿El Mongo acá? No, esto de Mongo habla solo sobre la tecnología, digamos. O sea, solo sobre cómo usar. La funcionalidad de Mongo. Sí, claro. Cuando yo te hablo de capas acá, o sea, esto es la aplicación. Estas son funciones en JavaScript, básicamente. Nosotros vamos a hacer funciones para trabajar con Mongo. No tiene nada que ver con la tecnología que está acá. Esto es específicamente cómo usar Mongo. O sea, nosotros vamos a usar funciones en JavaScript que manden comandos a Mongo. Tal cual, sí, exactamente. O sea, tú nunca vas a hacer un insert find one, nada de eso, tipo, sino que tipo vas a llamar funciones con parámetros que tipo, hagan eso por vos. Claro,
O sea, vamos a hacer un ejemplo acá, mirá. Para que, vamos a meterle JS acá. Por ejemplo, en la aplicación vos vas a tener una función así, ¿no? Function, no sé, guardar usuario, ¿no? Y vas a querer pasar los datos del usuario y que acá esta función guarde en Mongo algo, el usuario. Entonces, después la capa de Mongo va a tener varias funciones así que nosotros vamos a poder llamar a gusto, ¿no? Save user, yo qué sé, get user by ID, no sé, update user, cosas así. Entonces la fachada, digamos, de la capa de Mongo va a tener todas estas funciones así. Pero van a ser funciones de JavaScript, no van a ser nada relacionado a Mongo. Adentro de esta función sí, vamos a hacer connect to Mongo, ¿no? Una cosa así, vamos a tener una función para conectarnos. Y vamos a decir, insert one data. Sí, collection tanto, insert one, ¿no? Collection, por ejemplo, users, insert one, data, una cosa así. Pero esto es la implementación que no nos importa tanto tampoco. O sea, lo que nos importa más a nosotros es tener una capa de persistencia. Lo que nos importa más a nosotros es la fachada esta, ¿no? Por ejemplo, estas tres funciones. Eso es algo que no me quedó claro. Gracias por mencionarlo. Por persistencia, porque estaba pensando, ¿a qué te refieres por persistencia? ¿Que persisten en las variables en Java? No, no. Persiste en la base de datos de Mongo. No, persistencia en general se llama a guardarlo en el disco, ¿no? O sea, vos estás laburando con las variables y en un momento decidís que te querés quedar con eso y lo guardás en el disco o en la base de datos. Claro. Eso, no sé, capaz yo vengo de otro palo. Le decimos persistencia a eso, a guardar los datos en el disco, básicamente. En el disco o en cualquier lado que sea a largo plazo, ¿no? Que yo pueda apagar la computadora y eso queda guardado ahí. Cuando diga persistencia me refiero a eso. ¿Está? ¿Qué hora es, Gaby? ¿Lo seguimos esperando a Martín? 4:30. 26. Para mí, vamos. Arrancando y que retome ahí cuando vuelva. Dale. Se le prendió fuego el rancho, por Martín. ¿Qué le pasó a Martín? Se ve que hubo un error en una aplicación en producción y se picó. Tocaron el código y lo hicieron peor. Bueno, empecemos con lo de programación funcional entonces. Vos, Fabricio, parame, yo paro por cualquier momento. O sea, la idea es que entendamos todos todo, así que claro. Yo lo voy tirando. ¿No? Bueno, a mí me gusta arrancar siempre por, bueno, ¿qué es? ¿No? O sea, ¿cuál es la definición del diccionario? Programación funcional es un paradigma de programación que construye los programas, ¿no? en el cual vos construís programas en base a funciones. ¿No? Ya de pique ahí tenemos una diferencia con lo que es, esto digamos compite o está al mismo nivel de el paradigma orientado a objetos, ¿no? El paradigma orientado a objetos te dice que vos los programas los construís en base a objetos, ¿no? Que interactúan entre ellos. En programación funcional no tenés objetos como tal, o sea, no tenés cosas que encapsulan estado y tienen una fachada, sino que son funciones que tienen una entrada y una salida. ¿Ah? Vamos a ir viendo, a ver. Después, ¿qué es un paradigma? Paradigms, distinct set of concepts, thought patterns, incluyendo teorías, postulados y estándares que constituyen una contribución legítima a una determinada, a un rubro o a un campo de investigación. Un paradigma básicamente es un conjunto de conceptos. Que esto está bueno aclararlo para decir, esto es lo que vamos a hacer. Un paradigma, digamos, cuando vos hablas del paradigma de orientación a objeto, vos lo que decís, una clase es un concepto de ese paradigma. Un objeto es una clase. Cuando yo te hablo de una clase o un objeto o un método, esas cosas tienen sentido dentro del paradigma de programación orientada a objetos. Pero en el paradigma funcional esos conceptos no tienen sentido porque no tenemos ni clases ni objetos, y como no tenemos objetos no tenemos métodos. Entonces por eso es que dice constituyen
contribuciones legítimas a un rubro. O sea, si vos me venís a hablar, si estamos en el rubro de programación funcional y vos me venís a hablar de clases o de objetos, vamos a decir que no es una contribución legítima, porque no te entiendo, estás usando conceptos de otro paradigma. Sí. Después dice, para entenderse al grupo de los paradigmas de programación declarativa, y en este estilo de programación creamos abstracciones para representar el qué del problema y delegamos el cómo a las funciones de más bajo nivel de abstracción. Vamos a pasar a la siguiente que explica mejor esto. Está bien, la programación declarativa es un poco difícil de explicar porque cuando la buscas en Google lo que te da es la definición de... Acá, ¿ves? Dice, muchas fuentes definen la programación declarativa como todo aquel estilo que no es imperativo. Ahí está, el estilo de programación imperativa es el que llamamos normal, donde escribimos sentencias que modifican el estado del programa. En programación funcional el estado del programa no existe, en teoría. Entonces, la programación imperativa, el mejor ejemplo es un for, como está acá. Vos tenés una variable result, una variable i, y bueno, por algún lado hay una variable src que no está definida acá, y vos vas iterando sobre el estado del programa, ¿no? Claro. En programación funcional vos no tenés un estado del programa. Entonces esto es cuando vos decimos programación imperativa, cuando vos tenés un estado del programa y lo vas modificando. Por ahí viene la explicación. Yo vi igual el video que me mandaste, que era como un TED Talk de alguien ahí sobre programación funcional que decía algo como que tenés variables opcionales. Sí, ese loco va al núcleo, ¿no? Se va hasta el final de programación funcional. Yo lo que hago acá esto que vamos a ver acá nosotros es muy superficial. Ese loco trabaja en programación funcional de verdad, no va un poquito más allá de los conceptos superficiales, digamos. O sea, el loco trabaja creo con F#, que es el de .NET. Que sí, tenés, las funciones podés tener parámetros opcionales, tenés tipo de datos, herencia entre los tipos de datos, tenés un montón de cosas más. Nosotros acá no lo vamos a ver porque son muy complejos y en JavaScript no los tenés esas propiedades de las cosas. No. En JavaScript tenés funciones, ya de por sí tipo de datos no tenés. Pero está. Esto igual me parece una cosa que está buena entender de programación funcional y es que no te enfocás es lo que dice acá, ¿viste? Cuando vos creás abstracciones en programación funcional, vos tratás de representar el qué y no el cómo, ¿no? Si miramos el ejemplo acá de vuelta, ves que acá nosotros estamos explicando cómo se hace, ¿no? Claro. Acá abajo vemos qué se hace. Digamos, vos tenemos un src, tenemos un array source. Entonces lo filtro, lo mapeo y lo filtro de vuelta. Digamos, el código termina explicándome a mí qué es lo que se hace y no tanto cómo se hace. ¿Tá? Por eso es que es declarativa. Para la programación imperativa yo tengo que ir haciendo la corrida a mano y teniendo en mi cabeza cuál es el estado del programa en el momento que yo estoy corriendo, ¿no? Entonces tengo que decir, bueno, result for va a correr una primera vez y ahí va a guardar un ítem en el array. Entonces cuando corra la segunda vez me tengo que acordar que la primera vez, ¿no? Entonces es una manera diferente de trabajar cuando trabajas con programación imperativa versus declarativa. Digamos, la declarativa, la idea es que es más declarativa, justamente, más visible. Vos mirás y ves lo que está haciendo el código y no tenés que como que desarmarlo. Aunque no quiere decir que no esté libre de esto, ¿no? O sea, en un determinado punto vos tenés que hacer un for. Yo qué sé, tenés que hacer algo que te hace a vos, claro, digamos, sentarte y pensar. Al más bajo nivel de abstracción uno trabaja con esto. Exactamente, o sea, capaz que esto también está más relacionado con cómo nosotros usamos la programación funcional, que bueno, nosotros, cuando vos mirás un programa nuestro, lo que ves es, al nivel más alto, vos ves tipo cosas como registrar usuario o login, por ejemplo. Sí, ¿no? Por los ejemplos que di, hay como, o al menos en el ejemplo del pipeline, que tenés un promise que hace como que registrar, o sea, recibir usuario, registrar usuario, guardar usuario, tal cual, levantar usuario,
Y todo eso son funciones, pero tipo si tú ves eso, tipo ya sabes lo que hace la función en 6 líneas. Sí. O sea, cualquier persona que sepa leer español va a entender eso, no necesariamente tienes que saber código. Tal cual, es exactamente, eso lo vamos a ver el jueves. A qué concepto se relaciona esa manera de laburar. Pero es exactamente eso, o sea, ahí metiste el tremendo gol. Porque es exactamente eso, la idea, el beneficio que te da esto es que vos podés simplificar digamos, programando declarativamente vos podés entender más fácil lo que está pasando y no tenés que saber, acá en esto cualquier persona puede entender lo que está pasando. Mirá, está bueno, cualquier persona no, pero digamos, vos podés decir, bueno, mirá, estoy filtrando, después mapeo, después filtro. Esto ya... Sí, o sea, no sé qué está filtrando, no sé qué está mapeando y no sé qué está filtrando de nuevo, pero al menos sí. Tipo, sé lo que hace en este segmento sin necesidad de saber el contexto general. Tal cual. O sea, sé que lo que entra aquí se va a mapear en algún lugar previamente filtrado y después se va a volver a filtrar y no sé si lo regresa, si se guarda, pero está. Pero tenés una idea general de lo que está pasando. Sí. Y lo que estamos hablando recién de que, digamos, la parte del cómo, la parte del algoritmo, digamos, la dejás para la parte más abajo. Entonces, el ejemplo que estaba dando yo de eso que decías vos era el pipeline. Vos vas a tener login, entonces login va adentro, va a tener, bueno, buscar usuario por email, validar contraseña, crear una sesión y devolver una sesión. Ahí, digamos, seguís estando en la parte declarativa, ¿no? Es tipo A, B, C, D, es un caso de uso, digamos, que es fácil de entender. Sí. Pero después ya cuando estás adentro de esas funciones, ahí ya tenés un poco del cómo, digamos. Vos decís, bueno, voy a hacer una consulta a la base de datos, la base de datos me va a devolver una cosa así, WhatsApp, entonces vos decís, bueno, sí me devuelve tal cosa. Entonces, cuanto más adentro te vas metiendo, cuanto más abajo, digamos, en el nivel de abstracción, más detalles tenés sobre el cómo está implementada cada cosa. Viene por ahí la mano. Está. Bueno, esa es la diferencia entre imperativa y declarativa, que está, la agarraste volando. Vamos a ver si Martín después... Bueno, a Martín le pasamos después el video y vemos si tiene alguna duda. Lo que hay ahora son, digamos, los conceptos del paradigma funcional. ¿Me das un segundito? Sí, más bien. Dale. ¿Qué pasó? Se muteó, ¿no? No está ahí. Está, pero bueno. No vaya a ser que te empiecen me traigan a pedo y quede grabado. Volví. ¿Te imaginas? Ahí está. Che, acordate que lo estamos grabando por las dudas, si te empiezan a... No salió nada, yo no escuché nada. Pero por las dudas, si tenés algún conflicto ahí que haya que resolver, muteate. No, yo me subo el micrófono. Yo no tengo necesidad de mutearme, ¿me entendés? Tenés el volumen. No, mi micrófono si se sube, se silencia. Bien. Que venir a la aplicación a silenciarlo. Claro, está bien. Para entre cualquier imprevisto siempre subo el micrófono. Está bien, seguridad ante todo. Bueno, lo que viene ahora es una lista, digamos, de ciertos conceptos que están buenos tener de paradigma funcional, que son los que podemos aplicar más o menos en JavaScript. O sea, siempre acordarse de que esto nosotros lo hacemos en JavaScript, entonces estamos todos un poco limitados porque JavaScript no es un lenguaje funcional de verdad. Es funcional hasta ahí, digamos. Es funcional por este primer concepto, básicamente. Vamos a empezar por acá. Digamos, el concepto principal de programación, digamos, de un lenguaje, ahora de vuelta, para algún lenguaje de programación, digamos, que se puede usar de manera funcional, tiene que tener esta característica, que es las First Class Functions, ¿tá? Reducido a una oración, es que las funciones pueden recibir otras funciones por parámetro y devolver funciones como resultado, ¿tá? Pero en realidad lo que quiere decir es que
una función es una cosa que vos podés guardar en una variable, a diferencia de, por ejemplo, siempre contrastándolo, ¿no?, con programación orientada a objetos. En programación orientada a objetos, las funciones, digamos, siempre existen solamente en el contexto de una clase o de un objeto, ¿no? Son siempre métodos de un objeto. Fede, ¿esto no sería más como un lenguaje de segundo orden? A ver, explicame un poquito más de eso. Pasa que no sé si viste algo similar alguna vez en la idea, lo que es lógica. Lógica es como más o menos así, o sea, un lenguaje de segundo orden es algo en lo que las cosas pueden hablar de otras cosas, o sea, como que las funciones pueden interactuar con funciones. Sería como con una asimilación. Puede ser, sí. Leyendo acá así al voleo la definición. O sea, porque en lo que yo veo en lógica es un lenguaje de primer orden, pero tipo sé que cosas como Genexus, que no sé tipo bien para qué sirve, tipo es hecho que tipo con un lenguaje de alto orden en el que tipo todas las cosas pueden heredar y hablar con otras cosas. Sí, a ver. Que está, al menos nosotros en objetos no. Sí, eso me suena, lo de segundo orden me suena algo más a lo que en Java creo que llaman reflection, a la metaprogramación, digamos, a que yo escribo código que genera una clase, ¿no? Yo genero un código que programa, básicamente. No tanto, lo que pasa es que el aplicado a programación puede que sí, pero yo lo vi tipo más crudo. Nosotros vemos, o sea, cuando lo vimos, nosotros hablamos de lenguaje, cualquier cosa. Sí. ¿Me entendés? O sea, nosotros hablamos declarábamos cosas y si era de primer orden, esas cosas hablaban. O sea, hacían cosas, ¿me entendés? Pero si era de segundo orden, las cosas podían interactuar con cosas que hablaban y que hacían cosas y podían, tipo, yo qué sé. Y así, tipo, vas viendo, tipo. O sea, nosotros lo vemos así, pero relacionado con la programación serían, tipo, funciones que pueden hablar con funciones, transmitir funciones, pegar con tal cosa. Puede ser, sí, puede ser. O sea, yo lo veo más por el lado de metaprogramming, ¿no? O sea, ahora que me lo decís vos así, puede ser que esto sea más parecido al segundo orden. Que vos programás, digamos, vos un programa, en vez de hablar, como decís vos, lo que hace es generar un programa que ese sí, digamos, funciona. Eso es lo que llamamos metaprogramming. O sea, cuando vos haces un programa que programa, o un programa que se automodifica, digamos. Si vos tenés un programa que cuando lo estás corriendo empieza a cambiar las clases. Esto no sé si es tanto así, porque es un detalle nada más. O sea, lo que dice esto es que las funciones se pueden guardar en variables. O sea, vos en un lenguaje de programación a objetos tenés integers, tenés strings, tenés arrays que los puedes guardar en variables. Lo que también tienen los programas, los lenguajes dentro del paradigma funcional es que también puedes guardar las funciones. O sea, no tiene mayor explicación, digamos. Está bueno eso del segundo orden. Yo soy medio flojo con todo lo que tiene que ver con cosas formales, soy medio bestia. Pero lo voy a bichar. O capaz que sí. Y capaz que encuentro alguna manera de explicar esto mejor. Pero mirá. Esto es bastante más sencillo, capaz. Yo puedo agarrar acá y guardar esta función, duplicar, la puedo guardar en una variable, básicamente. Entonces después tengo la función map, la cual recibe otra función por parámetro. Entonces si yo puedo hacer esto en un lenguaje de programación, que JavaScript sí lo tiene, lo que puedo hacer es programar, por lo menos haciendo de cuenta que tengo un paradigma funcional. Sí. Y este es como el digamos el concepto. JavaScript básicamente tiene esto y nada más nada. First class function es que la función puede recibir cuántas funciones quiera de parámetro, o solamente puede recibir una. No. Podés pasarle tantas funciones como quieras, pero en otros lenguajes, bueno, en lenguaje de programación orientada a objetos se diferencian de que vos no puedes pasar un método por parámetro. Si vos vas a tener un parámetro, ese parámetro va a tener un objeto adentro. Un tipo de dato. Claro. Adentro del parámetro siempre viene un objeto y capaz que vos al objeto le ejecutás un método. Pero el método siempre está enganchado al objeto. En programación funcional vos podés pasar el método, digamos. O digamos, directamente podés no tener métodos y podés tener... De hecho,
de vuelta, programación funcional, el concepto de método no tiene sentido. Podés tener un tipo de dato que tenga funciones adentro, pero digamos, las funciones existen por sí solas. Capaz que ya lo gastamos cachito el tema. Vamos al siguiente. Pero te quedó más o menos claro eso, ¿no? Me quedó bastante claro, sí. Después el concepto de funciones puras, ¿lo que hay? Me meto acá para decir que Martín ya está acá, creo. Porque ¿Sí? Ahora por lo menos se está escuchando. Estoy escuchando, pero es que estaba mirando y no estaba escuchando porque se me complicó. Pero ¿Estás en la llamada todavía? Lo que iba a decir era que... ¿Qué vas a decir? Nada, que si tenía alguna pregunta o si no entendía algo que avisara. Sí, más bien. Cuando estés, frenanos y ya estoy cortando la otra, pero... Dale. Que la arreglen ellos. Si se mandaron cagada a ellos, que la arreglen ellos. Sí, es una mezcla de todo. Ahora te cuento. No. Después. Fuera de esto, porque si no, mandamos un cano a un pueblo. Claro. Toda nuestra charla de segundo orden quedó para el video. Sí. Es que está bueno, vos. Esto es justamente lo que yo quería lograr. La otra vez, en la anterior, no. O sea, cada uno tiene sus puntos de vista, ¿no? O sea, está bueno que vos la tenés un poco más clara, entonces seguís agregando información a esto, está además. No, esta ronda no va a ser nada que ver a la que ya está en YouTube, va a tener un montón de cosas diferentes. Por las preguntas nomás. ¿En qué nos quedamos? ¿Y cuánto tiempo tenemos, no? Porque no quiero tampoco pasar a abusar. No sé si vos tenés... Yo lo que tengo para hacer es estudiar, pero me puedo quedar... No, pero yo para no pasarme mucho de la hora. Nomás por eso, por ser puntual nomás. No tengo nada que hacer después. Tengo sí, pero lo puedo hacer cuando quiera. El siguiente concepto son funciones puras. Las funciones puras son funciones que no tienen efectos secundarios, son idempotentes y thread safe. Ahí tiene un montón de cosas. O sea que es una función que no interactúa con nada más. Sí y no. No necesariamente que no interactúa con nada más, porque una función pura puede interactuar con otra función pura. El efecto secundario es cuando vos generás un cambio en el estado de algo. Por ejemplo, o cuando la función es influida por el estado del sistema. Por ejemplo, si yo tuviera una función, vamos a usar esto ya que lo tenemos acá. Si yo tuviera, si yo tuviera una función suma así, ¿no? A y B, y hago return A más B, esto es una función pura, porque no se ve influida ni influye en el estado del sistema como tal. O sea, eso significa que no tiene efectos secundarios. Ahora, si yo hiciera una función como, no sé, guardar usuario, y dijera, bueno, no sé, imagínate que tengo una conexión a Mongo y hago una cosa así, usuarios, Esta función sí tiene efectos secundarios porque está cambiando el estado de la base de datos. Lo mismo si tuviera una función así, no sé, el conseguir fecha, fk, new date. Esta función... Eso genera memoria. Entonces cambia el estado. ¿Cómo? ¿De vuelta? No te escuché bien. O sea, genera memoria, entonces cambia el estado del programa. No necesariamente que genere memoria. Porque vos podés tener algo así, podés tener una variable acá adentro y decir, bueno, esta función genera memoria. Tenés dos variables acá. Sino más bien de que se ven influidos, el resultado está influido por el estado del sistema. Por ejemplo, imagínate que la conexión se corta acá. Acá te ves influido por el estado de la conexión. Si vos de repente la computadora se te queda sin internet, esta función ya no devuelve el mismo resultado, va a devolver un error. Y eso es un efecto secundario porque es de afuera de la función, no tiene nada que ver con la función. Lo mismo con esta. Esta función, cada vez que la corres, te da un resultado diferente. ¿Sabés que por ahí tenés un ejemplo de un programa que debería demandar
debería de notificar a seguridad o notificar a recursos humanos si llegas a una hora diferente. Sí, sí, pero eso tiene que ver con un patrón de diseño. ¿Y eso también sería un efecto secundario? Esa función imprimir o notificar, que notifica a recursos humanos o a seguridad, ¿es una función que no es pura porque depende de la hora? Sí, tal cual. Esa no es una función pura. Porque o sea, depende... que no sea pura por otras razones, porque no me acuerdo cómo es toda la función, pero digo, el hecho de que la función ya de por sí varía por la hora, ya puedo por eso decir que no es pura. Claro. Eso es lo que significa que son idempotentes. Idempotencia es que cada use. La propiedad de una operación no cambia su resultado a pesar de ejecutarla más de una vez. La idempotencia quiere decir que yo corro la función cuando quiera, en cualquier momento, tantas veces como quiera y el resultado no cambia. ¿Está? Y que sea thread safe significa que la puedo hacer tipo en paralelo o contigo. Sí, que lo puedo hacer en paralelo. Thread safe, puedo abrir 1.000.000 de hilos en el procesador y correr la función que no va a tener ningún efecto. Pero justamente, como no afecta el estado del sistema, no importa porque no importa cuántas veces lo corra. ¿Entendés? Entonces, el ejemplo que dabas vos, la función no sería idempotente. Porque depende en la hora en la que yo lo corra, el resultado varía según la hora. Es muy difícil en la práctica tener funciones puras, o sea, no en la práctica. Digamos, si vos vas a hacer un sistema que sirve para algo, en general, interactuar. Claro, no lo haces con cosas puras. O sea, hay maneras también de... ¿Sabes que se te está cortando un poco o soy yo? Puede ser no sé si Gabriel o Martín pueden decirme. ¿Capaz? Sí, hay veces como que sufre ahí la conexión. Avísenme, porque lo que tenga que repetir lo repito. Sí, mi internet está... Como te sigo el concepto, te sigo la charla. Pero para que sepas. Avísenme cuando me corte y no se entienda nada. Pero bueno, este es otro de los conceptos del paradigma funcional, son las funciones puras. Que, digamos, está bueno saberlo porque está bueno... En general las funciones puras, como no tienen efectos secundarios y son thread safe y tienen todos esos beneficios, digamos, si nosotros tenemos algo para hacer y podemos hacerlo con una función pura, mejor. O sea, es mejor a largo plazo, digamos, porque esa función como no tiene efectos secundarios. Sí. Cuando nos referimos al efecto de idempotencia, ¿nos referimos al efecto de idempotencia en el proceso o en el resultado? ¿Cómo se ve idempotencia en el proceso? O sea, yo qué sé, vos me decís, es idempotente si yo corro siempre suma y suma siempre me devuelve 20. Pero claro, o es idempotente si yo corro siempre suma y suma siempre me devuelve A más B. Sí, bueno, claro. La idempotencia, digamos, sería como una cosa así. Yo estuviera haciendo un test, que creo que esto también está por algún lado. Bueno, esto no es, Gaby, lo que usamos para... El ejemplo de idempotencia que daba el material, que yo no sé por qué no lo puse acá. No, lo puse acá. El ejemplo que daba era una cosa esta. Vos imaginate que vos tenés f de x y esperás que f de x sea igual, ¿no? Imagínate que vos tenés esto, ¿sí? En un test. Y te está fallando el test. Vos llamás a la función con el parámetro x y decís que tiene que ser igual a la función con el parámetro x. Si la función fuera idempotente, estas dos llamadas devolverían el mismo resultado. Pero lo que vos... Sí, o sea, devuelven el mismo resultado en función a los parámetros. Obvio que suma... O sea, suma es idempotente porque siempre que vos hagas suma 1, 3 es igual a 4. Siempre que vos esto lo puedes correr 1.000.000 de veces, al mismo tiempo, de arriba para abajo, como quieras, y el resultado va a ser siempre igual. No quiere decir de que si yo hago una suma diferente, me va a dar un resultado diferente. O sea, en función de los parámetros, el resultado es lo mismo. Este ejemplo está bueno, me he olvidado de ponerlo. El loco lo explicaba así, ¿viste? Vos tenés una función, vos tenés f de x y esto te falla. ¿Por dónde empezás? No tenés ni idea. O sea, lo que quiere decir es que f no es una función pura. F es una función con efectos secundarios. Si fuera esto, si esta fuera f, sería posible que te devuelva diferente. Pero vamos al siguiente.
Bueno, funciones recursivas. Las funciones recursivas se invocan a sí mismas, repitiendo una operación hasta que se cumple la condición de salida. ¿No? Esto sería la alternativa a un for, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos duplicar, y acá en el ejemplo vemos que duplicar se llama a sí mismo, pero con un más 1. Y acá este if sería la condición de salida, ¿no? Y acá vemos lo que sería el stack del intérprete si lo hiciéramos en JavaScript. Hay una primera llamada a duplicar, que llama a duplicar, que llama a duplicar, que llama a duplicar. Entonces estamos haciendo acá estamos como stackeando digamos, la llamada, se está ocupando cada vez más memoria la función recursiva. Que eso es lo que viene después con la optimización de llamadas. ¿Podés regresar para atrás un segundo? Esa función duplicar que dice array index. Sí. No, ahí donde estaba. ¿Acá? Y la llamas con el índice desde el 0 hasta 3 y hay 3 números. Sí. ¿Y ese index cómo funcionaría ahí? O sea, tipo, ¿no te daría un error eso? ¿Por qué daría un error? Porque tenés 3 entradas en un array y le está pasando 4 índices. Claro. ¿Ves que acá dice salida? Sí, está bien. Justamente esa es la condición de salida. Esta función se va a seguir llamando hasta que se cumpla este if. ¿Ves lo que dice este if? If si el índice que yo le paso... Te puede decir, claro, JavaScript te puede identificar esto como, está. O sea, la función se va a llamar a sí misma hasta que se cumpla la condición de salida. En este caso la condición de salida es que el índice no exista en el array. Y es lo que decís vos, este índice 3 no existe en el array. Entonces acá es cuando esta función deja de llamarse a sí misma y empieza a devolver los resultados. ¿Ah? Esto entra también en lo de digamos, programación imperativa versus declarativa, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate que yo tengo, no sé, ¿cómo decía acá? Poner que tengo un array de números, 1, 2, 3. Si yo lo quisiera hacer de manera imperativa, yo haría una cosa así, yo haría var igual 0 y menor que n.length y más. Y después diría, vamos a prolijar esto un cachito. Ahí. Y después diría, ¿no? n de i es igual a n de i por 2. Y acá hago con solo log n. Y esto debería estar correcto y todo. Y ahí lo duplicó, digamos. Pero lo hicimos de manera imperativa. Lo hicimos diciendo, tengo este estado, y bueno, cuando i valga 0, voy a hacer esto. Cuando i valga 1, o sea, tenemos que ir pensando en el estado de i para saber qué es lo que está haciendo el script. En programación funcional lo harías con una función recursiva, una cosa así como decía ahí. Var, duplicar, ¿no? Y recibiría un array, un índice, y diría, bueno, el array, vamos a hacer ahí está. Array index es igual a array index por 2. Y recursividad es una cosa que a mí me parte la cabeza, ¿no? Siempre me parte la cabeza, nunca lo pude. Como cuando hago yo estas cosas no lo entiendo bien, no lo puedo visualizar bien porque no ahí deberías de poner if array index. Claro. Sí. Arriba un if, y cuando sales del if le das return duplicar y array index más 1. Claro, acá pongo la condición de salida. Así, ahí pones la condición de salida y ahí abajo le das sí, como está en el ejemplo. Puedo hacer así. O sea, básicamente lo que le digo es duplicar el índice, duplicalo y pasar al siguiente. Hacer el índice claro. Más 1. Y cuando... de que la recursividad ya doble return. Claro. No sé si es return array, sí. Bueno, entonces acá lo podría hacer así en realidad. Sí, puedo decir que si el length es igual al... O sea, si el índice es igual al largo del array, también puedo devolver. Entonces esta es la manera, digamos, y después puedo hacer console log. Se te cortó un poco. Con lo de array index length. No, esto. Se te cortó. Estaba leyendo esto nomás.
Pero array index length no te daría No. tipo el largo del lugar array index, ¿no sería array length? Sí, tenés razón. Mayor. Ya, ¿y por qué pusiste 3 iguales? Es nada. Este doble igual en JavaScript es un poco más laxo, digamos, no. Vamos a ver bien, porque si te digo te miento. El igual creo que chequea tipo de dato también, mirá. ¿Ves? Por ejemplo, acá 1 es igual a 1, hello, pero acá, ¿ves esto? Sí. JavaScript es así, es como medio, yo qué sé, es como no es muy estricto en estas cosas. Déjame ver dónde está el de triple strict equality. Diferente del equality operator, consider si son de diferentes tipos, ¿ves? Si en este ejemplo, como el 1 es un string y el otro es un número, es false. Pero si usas el doble, entonces acá, y en general, o sea, no sé cómo justificar esto, pero tengo la idea de que este es un poquito más óptimo que el doble igual, porque el doble igual chequea los tipos de los lados también. Si vos pones así ya está diciendo, bueno, si uno es un número, el otro tiene que ser un número, no te gastes en comparar tipos. Está bien. En general ni lo uso, o sea, en general así. Pero está, digamos, esta es la manera no imperativa de hacer los dobles, ¿no? Sí. ¿Está? ¿Qué pasó? Array is not defined, claro. Ahí. ¿No? Acá lo hacemos imperativo y acá lo hacemos con una función recursiva. Martín, ¿estás ahí vos? Sí, ahora estoy, ya está, hace un ratito estoy, desde que arrancaste con la recursividad, ya estoy acá, pero... Está, tirate, pregunta, si te quedó claro eso. Cualquier cosa, sí. frenado. ¿Yo lo había visto antes? Me dijo, la recursividad sí, me dijo mi hermano que igual esto lo estás grabando. Sí. Digo, porque me perdí toda la parte del principio, arranqué a escuchar, sí, pero sí. la verdad es que es imposible. O sea, intenté echar 2 llamadas, pero es que no. Al final no escuchaba ninguna, entonces. Quédate tranquilo, está, sí, yo lo voy a subir ahora, ni bien terminemos, lo subo y te queda ahí para ver. Pero no vimos mucho, hablamos bastante sobre paradigma y 2 conceptos acá que estaba. De funciones puras lo escuchaste escuchar. Sí. Llega a agarrar ahí el fin. Todo lo perdiste nomás. Que está. Y creo que el último que hay acá, no es el último. Está. Tail Call Optimization es una optimización a las llamadas recursivas que JavaScript no tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice las funciones recursivas requieren de un stack de memoria que crece de manera lineal con la cantidad de recursiones. Ahora lo que estamos viendo acá. Por cada vez que se llame la función duplicar, se va a agregar un nivel al stack. O sea, el intérprete tiene que mantener en memoria la primera llamada, la segunda llamada, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y todo así hasta que llegue hasta la condición final, que puede ser, no sé, si mi array tuviera 100 entradas, 100 ítems, el stack tendría que tener 100 de profundidad, digamos. JavaScript lo tiene limitado. Vamos a ver hasta cuánto lo tiene limitado. Vamos a hacer así. Vamos a... ¿Lo ves? No, perdón. Por si se te pasa de la memoria. Sí, es que tiene un límite directamente de JavaScript, de que no puedes hacer más de tantos. Vamos a hacer así. Y acá nos vamos a dar cuenta de cuánto tiene. A un array ahí, a un array de 1000 ítems, que yo tampoco me acuerdo de cuánto. Bueno, 1000 ítems bancó con la recursiva. A ver, 100.000 ítems, 100.000 cosas del array. Ahí está, ¿ves? Maximum call stack size exceeded. Esto porque llamó duplicar, que llamó, y entonces el loco tuvo que ir extendiendo la memoria para guardar todas esas llamadas, en este formato más o menos. Cada llamada genera una llamada más abajo y abajo y abajo y abajo, y JavaScript tiene un límite. O sea, esto no es porque se haya terminado en memoria ni nada, es porque JavaScript ya te dice, vos, más de esto no, 10.000.
¿Qué hace la función n.pushy? Push. ¿Alarga el array? Sí, la agrega al final del array. Qué rico. Sí. Ahí, para que quede más claro. No le gustó 100.000, pero 10.000 sí. A ver, 50. Che, pero... Sí. ¿Está duplicando o les está sumando 2? No, por 2. Más 2 es lo mismo. O sea, para el ejemplo este es lo mismo. No tiene que ver, este error no tiene nada que ver con la multiplicación esta igual, Tiene que ver con No, esto. lo digo por cómo imprimía los ítems amarillos, tipo 162, 164, 166. Sí. Claro, lo que pasa es que tu array es 0, 1, 2, 3, 4. 0, 2, 4, 6, 10, 12. Sí, no. Sí, a simple vista no, pero está duplicándolo, sí. Pasa que claro, todos son pares y así. Pero ves que hasta 50.000 se banca. Después te dice se te terminó el espacio en el stack. El stack es esto. Ahora, otros, que acá está la carne, ¿no? Los lenguajes, en general los lenguajes algunos lenguajes de programación funcional posta tienen esta tail call optimization, que lo que hacen es al compilar o al interpretar el código, ¿no? O sea, lo que hacen es miran esta línea, en esta función, digamos, en todas las funciones van y miran la última línea, ¿no? Entonces se dan cuenta de que acá la última línea es una llamada a la misma función. Entonces lo que hacen es sacan esta línea y termina siendo una cosa así. Tipo, lo cambian por la versión imperativa, digamos. ¿No? Entonces como que hacen esto así. Y de esta manera vos cuando estás haciendo las cosas así no generás un stack. Eso es lo que hace la tail call optimization. Tail call justamente, tail es de cola, ¿no? Sí. Tail call, o sea, la optimización es eso básicamente. Como se da cuenta cuando la definición de una función es recursiva y cuando compila el código o cuando lo va a interpretar, modifica la función para que quede así. Sin la recursividad. Cambia la definición de la función para que quede una función lineal y no recursiva para que no se genere el stack. Eso es básicamente la función recursiva requiere un stack de memoria que de esa manera es lo que estamos viendo recién. Algunos lenguajes de programación usan tail call optimization para transformar las funciones recursivas en llamadas continuadas. Eso es lo que les decía yo recién. No hay límite para esas llamadas continuadas también. En realidad no estoy 100% seguro cómo es que hacen. En realidad no hay límite dependiendo de qué hagas con la llamada recursiva, porque es como que trabaja un bloque de memoria y usualmente la llamada recursiva va guardando el bloque de memoria, pero con la llamada en cola como que libera el bloque de memoria. Entonces estás siempre trabajando en un mismo circuito que necesite, pero dependiendo de qué estés haciendo. Ponete que si está creciendo un int, cuando el int sobrepase lo que puede guardar va a explotar. Porque, por ejemplo, si le erraste en la función de salida, o sea, en la condición de salida, sí. y esto no se da cuenta y te empieza a tirar para abajo y tira y es infinito. Te bloquea. Sí, no estoy seguro cómo es podemos ver después, capaz. Aparte estoy seguro de que distintos lenguajes hacen la optimización diferente, ¿no? Uno puede venir y decir, bueno, hacemos esto, cambio esto por esto, ¿no? Digo, bueno, ¿cuántas veces puedes iterar? ¿Qué me importa? Yo agrego 100.000 líneas de código y lo transformo de una función así a algo lineal. Y después puede ser que hayan otras que tipo hagan algo así, no sé. ¿Cómo lo hacen? No estoy seguro. Pero me pareció importante ponerlo acá porque algunos lenguajes funcionales lo hacen. ¿Tá? O sea, no en esos lenguajes que están optimizados así no tenés que preocuparte por el stack que haces cuando estás haciendo recursividad. ¿Ves? Si acá hay un ejemplo, esto lo dice distinto justamente, ¿ves? Acá hay otra manera de hacerlo. El código luego de la optimización no usa el stack. En este caso lo que hice yo acá a mano fue cambiar la función duplicar para que use un while. ¿No? Que esto es lo que podría hacer también el lenguaje. Te podría agarrar Disculpa,
Fede, ¿podrías repetir eso? Sí, a ver. La optimización, empiezo de vuelta. Lo que estabas diciendo recién, porque se te cortó. Perdón. Acá hay otro ejemplo de cómo podemos pasar de la función recursiva a una función que no use el stack. ¿Ah? Yo acá modifiqué la función duplicar y la hice de forma imperativa, ¿no? O sea, acá tenemos un estado que es interno a la función, ves que no tiene un efecto secundario porque el estado no se sale del alcance de la función, pero ya no es recursiva. Ahora usa un while y no usa el stack. De esta manera, o sea, si yo cambiara, vamos a hacer el ejemplo acá. Si yo lo corro de esta manera, tengo un array con 50.000 cosas adentro. Me dice maximum call stack size, ¿tá? Pero yo podría cambiarlo por su versión imperativa, ¿no? Que podría decir while. Y esto podría ser, no estoy seguro, pero podría ser lo que hace un lenguaje, ¿no? Cuando hace la optimización del call. Entonces podría ser index más y devolvemos el array. Entonces yo modifico la función para que ya no use el stack. ¿Va? Ahí como no usa más, como no genera un stack, como no se llama recursivamente, JavaScript no le molesta y me la corre sin problema. ¿Va? Vamos a ver si le podemos comparar. Ahí, por ejemplo, voy a copiar esto, así para adelante. ¿Va? Por ejemplo, yo comento esto. ¿Ven? Vamos a dar de vuelta. La función recursiva revienta por el stack, pero cuando yo la modifico para tenerla imperativa, ahí ya no revienta. ¿Tá? Y lo que digo yo es, yo no estoy 100% seguro de cada lenguaje cómo hace la optimización, cómo hace el tail call. Obviamente esta optimización es difícil de decir, lo pongo en un lenguaje y que el lenguaje lo haga. Seguro la optimización es distinta, estaría bueno ver cómo se hace la optimización en cada lenguaje. Pero así es como funciona en teoría, ¿no? O sea, tengo una función que es recursiva y el intérprete o el compilador se encarga de transformármela en otra versión de esa misma función, pero que no usa el stack, entonces no genera el problema del maximum stack size exceeder. ¿Tá? Es un concepto más, nada más. ¿Tá? Vamos a ver cuánto nos queda. ¿Tá? Quedaría este último nomás y después capaz que hacemos alguna... esto del actor mode está bueno, capaz que lo metemos al final. Bueno, Type Systems es el otro concepto que tiene el paradigma funcional. ¿Qué dice? Nos permite manipular estructuras de datos complejas debería ser, vamos a corregir ya que estamos, porque las estructuras son complejas. ¿Va? Y nos dan herramientas para asegurar el código de compilar cuando no tenemos otras técnicas como Test Driven Development. Obviamente me quedé corto acá con la descripción porque no dice mucho. Los Type Systems lo que son como interfaces para estructuras de datos. Imagínense una interfaz para un objeto. En un programa orientado a objetos vos tenés una interfaz y si vos querés implementar la interfaz tenés que tener los métodos y las propiedades que esa interfaz dice que tenés que tener. En un type System es lo mismo, pero para una estructura de datos. Imagínense que ustedes tienen un hash y que en JavaScript tampoco se pueden hacer, así que es anecdótico nomás, es para saber. Imagínense que estamos trabajando en TypeScript. A ver si tengo TypeScript instalado acá. Creo que no. No tengo. TypeScript es un lenguaje parecido a JavaScript, pero es un compilador de JavaScript, digamos. Vos escribís JavaScript y te lo pasa a JavaScript. Bueno, Type System. Vos podés tener un tipo, por ejemplo, puedo decir type, no sé, usuario. Y mi type usuario tiene un email string y un password string. ¿Tá? Entonces cuando yo diga var usuario, no sé, Gaby, y yo haga esto, diga email gaby@init.uy, obviamente esto en JavaScript no anda porque JavaScript no tiene esta propiedad,
pero si estuviera trabajando en TypeScript, por ejemplo, acá me daría un error, me diría Gaby, o implementación está mal implementado el objeto para el tipo usuario. Yo estoy diciendo, tengo un objeto del tipo usuario que tiene email y password. Entonces estoy diciendo, bueno, este objeto es del tipo usuario y para lo que sirve el tipo es para decirme, está bien, pero esto acá no es un usuario porque le falta el password. Entonces ahí recién se arreglaría. Entonces es como interfaces para estructuras de datos. JavaScript no lo tiene, TypeScript sí. Y el beneficio que te dan las estructuras de datos es algo más parecido a esto que está acá, el dibujito este. Esto es del video ese que decías vos, Fabricio. Sí, lo veo y me acuerdo. Sí. Me acuerdo. Que ahorita tienes una manzana que te da una banana y una banana que te da una cereza. Pero al fin de cuentas, si las conectas, tienes una manzana que te da una cereza. Y nadie sabe qué pasa con la banana. Nadie la conoce y no importa, porque ahorita la manzana te da la cereza. Claro. Y perdiste como que un concepto que añadía con... no me sale como que la manera de aplicar complejo. Sí, composición se llama. O sea, como que sí. Componés las funciones. No, o sea, me refiero que al componer estas funciones le quita una parte compleja al código. O sea, como que quitas más que analizar. Lo hace más simple. Sí, bueno. Sí, lo haces más fácil sí, es más fácil de entender. Como fácil de usar, digamos, porque si yo tengo una manzana y quiero una cereza, es tipo, no me caliento con lo que hay en el medio. Está bien, es más simple. Esto no lo podrías hacer si no tuvieras el tipo, los type system, ¿no? Porque si no, vos podés hacer esto acá porque podés definir el tipo manzana y el tipo cereza. Entonces, la otra ventaja que tienen los type systems, que lamentablemente JavaScript no lo tiene, es que vos podés hacer una cosa así, vos podés decir function, lo que sea, no, vamos a hacer lo que dice acá, function 1. Mi function 1 recibe Apple, ¿no? Apple A y revuelve Cherry C. Una cosa así. Entonces cuando vos vas a usar la función, ya ahí te está diciendo qué es lo que tenés que darle estrictamente. Tenés que decirle, bueno, me tenés que dar, imagínate que en vez de un Apple usara un usuario. Entonces yo para llamarlo acá tendría que hacer un objeto así. Entonces ahí dentro de la función vos ya te podés quedar tranquilo de que el objeto que te está llevando por parámetro tiene las propiedades que vos querés que tenga, porque es de ese tipo. Y a la vez cuando vos usás la función ya te asegurás de que la función siempre te va a devolver el tipo de dato que vos precisás usar después. Es una manera de definir tipo de datos sin usar programación orientada a objetos. La diferencia con programación orientada a objetos es que vos cuando definís la clase también también definís comportamiento y un estado interno. No puedes definir simplemente la estructura de las propiedades. ¿Me explico cuando digo eso de que tenés que... O sea, si se acuerdan las propiedades de un objeto en programación orientada a objetos, es que un objeto encapsula su propio estado interno y tiene los métodos para modificarlo, ¿no? Tiene una fachada y tiene un estado interno. Entonces, en esto no, o sea, los tipos de datos son solamente la estructura de las propiedades. Y en JavaScript lo que hacemos es, bueno, hacemos de cuenta que y lo cubrimos con tests. O sea, por eso es que está esta parte de la definición, ¿no? O sea, nos da herramientas para asegurar la calidad del código cuando compilamos, si es que no tenemos cosas técnicas o herramientas como Test Driven Development. En JavaScript, nosotros como no tenemos el type system, como no podemos decir, tal función recibe un objeto de este formato, lo que hacemos es hacer un montón de tests que dicen, bueno, si no me llega el email, ¿qué hago? Si no me llega el password, ¿qué hago? Entonces te cubrís de esa herramienta que te falta agregándole pruebas y pruebas y pruebas. Y tratás de siempre considerar los casos borde. Dices, bueno, voy a recibir un usuario, voy a hacer así. Supuestamente debería recibir un usuario, como teníamos recién, con email y password.
Entonces lo que hacemos para no complicarnos porque no tenemos un tipo de datos, decimos, bueno, si no le mando el password, hago un test que dice, bueno, si no me mandaron el password, hago esto. Si no me mandaron el email, hago esto otro. O sea, es simplemente una herramienta para tratar de reducir la complejidad o tratar de tener menos errores. ¿Qué tal? Existe, de vuelta, es otro de esos conceptos que vos decís, son del paradigma funcional, JavaScript no los tiene, pero está bueno saber que están y está bueno saber que los tests que vamos a hacer, algunos de los tests que vamos a hacer son simplemente para cubrir por el hecho de que no tenemos un type system. Cuando armemos esta estructura de, bueno, recibe manzana y devuelve cereza, lo vamos a hacer con un test y no lo vamos a hacer con un type system. ¿Qué hora es? Son las 5:30. Nos queda media horita. ¿Qué quieren hacer? Echamos un cacho para atrás, así te sacás las preguntas que tengas, Martín. Bien, no quiero cortar porque ya que todavía que llegué tarde, haz al revés, seguí. Sí. Yo para mañana miro y si tengo una duda en el arranque de la próxima clase lo vemos. O sea, dale. Mañana. Yo porque sí. Pues, a menos que ya ibas a medio que terminarla por ahí, no sé. No, es que sí, es que digamos lo que es. Esto es un bonus. Esto es un agregado ahí que yo meto porque está bueno, es una manera de ver las cosas, ¿no? Es una perspectiva ahí para tratar de entender esto, digamos. No hay ningún concepto duro ni nada, o sea, es tipo bonus. Por eso dice bonus. Porque ya está. Dale, vamos a hacer esto, dale. Sí. Mientras, no sé qué decidieron al final, ¿van a repasar lo anterior por Martín o vamos a hablar de Actor Model? No, vamos a hablar de Actor Model y después Martín dice que revise. Dale. ¿A ver? No, es, si tengo una consultita, la clase que viene. Está, dale. O por el Discord, vos. Si querés, nos metemos en una llamada ahí y lo hacemos al toque. Esto de Actor Model no tiene nada que ver con Functional Programming, capaz. De hecho, no sé por qué lo agregué acá, pero está. El Actor Model es. No sé si bueno, seguro que sí. ¿Vieron cuando hablan de microservicios y cosas de esas? Cuando arman todas las arquitecturas con microservicios y hacen las rayitas, cómo se comunican los microservicios, etcétera. ¿Han visto esos diagramas? Tipo, por ejemplo, no sé. El otro día me pasaba en esta, la de Netflix Architecture. Esto. Sí. ¿Está? Bueno, esto es más o menos. Sería como una representación visual de lo que es el Actor Model. Y ahora, si quieren, vemos por qué. El Actor Model es un modelo de computación concurrente que trata al actor como la entidad primitiva universal. O sea, cada uno de estos. Vamos a ver la foto. Cada uno de estos cuadraditos, digamos. Capaz que no dice como la introducción bien. O sea, esto no tiene nada que ver con programación funcional. Es más bien un modelo para agregarle perspectiva a estas cosas de arquitectura. Cada uno de estos sería un actor, ¿no? En el Actor Model. Entonces después dice, un actor está limitado a las siguientes acciones. Puede modificar su contexto privado, esta que me la salteé, puede enviar mensajes a otros actores o puede recibir mensajes de otros actores y actuar en consecuencia. Esto es lo que está diciendo acá este modelo, ¿no? Está diciendo, yo tengo una caché, las flechas representan los mensajes y de dónde a dónde van los mensajes. Si fijan acá, los microservicios le mandan mensajes a la caché y la caché le manda mensajes a los microservicios. Lo mismo con el data stores. En el caso del Stream Processing Pipeline, solo los microservicios le mandan mensajes a eso, y el Stream Processing Pipeline le manda mensajes a S3, a Hadoop y a los data stores. Entonces el Actor Model, digamos, es una manera de modelar esto.
Yo lo pongo acá porque también a mí me gusta usar este modelo para pensar los programas, ¿no? Cuando están en programación funcional. Cuando estaba haciendo programación funcional, a mí me gusta pensar las funciones como modelos. Y lo veo así, ¿no? En mi cabeza yo lo armo de esta manera. Yo lo armo como distintas funciones que existen, ¿no? Por acá, este diagrama que me está diciendo, bueno, esto existe. O sea, no me está diciendo cómo apareció ahí, nada. O sea, hay una caché. La caché se comunica con los microservicios. O hay un data store y el stream processing pipeline le manda algo al data store. Entonces, como que los actores existen y se mandan mensajes de esta manera. Cuando yo diseño una parte de un programa en funcional, me lo imagino de la misma manera. Digo, bueno, estas funciones existen, ahora, ¿cómo se van a comunicar? Cada actor en un sistema está identificado con una address, ¿no? Con una dirección que es única, que otros actores usan para enviarle mensajes. Este address, ustedes se imaginan, puede ser, en el caso de esto, el address puede ser una IP, ¿no? O sea, ellos deben tener una red privada y cada una de estas cosas tiene una IP. Entonces el microservicio conoce la IP de la caché y le manda mensajes a esa IP cuando se quiere comunicar con la caché, ¿no? O sea, es muy, digamos, es medio abstracto. No sé si les va quedando claro lo que estoy queriendo decir. Porque capaz que salimos de programación funcional a esto que no tiene nada que ver y se confundió un gacho. ¿Se entiende más o menos? Sí. Sí, se entiende. Digo, tener el diseño claro de la arquitectura también es un poco de eso. Antes de arrancar decís eso. Sí, pero más bien este modelo tiene. A ver, porque en general lo que me pasó a mí es que yo usaba esto así y nunca le había dado un nombre o nunca había pensado en las propiedades del modelo. Luego está así, yo hago cuadraditos y hago las flechitas, pero nunca me puse a pensar en qué propiedades estoy yo indicando cuando hago las flechitas. Esto es como para bajar a tierra un poquito más eso. Y también para decir, cuando Netflix lo hace con su arquitectura, digamos, recontra macro, ¿no? El loco está mirando todo el sistema de Netflix y lo está diseñando así. Esto también está bueno, o sea, o es lo que hacemos nosotros cuando diseñamos, yo hice un diagrama de clases, ¿no? Tenemos varios actores y se mandan mensajes. Programación orientada a objetos es muy amigo del actor model, digamos, vos tenés el objeto y tenés mensajes que vos le podés mandar a otros objetos. Entonces es un nombre nomás para una cosa. Esto no tiene sentido, pero acá en diagramita. Acá tenemos un web server con su IP y tenemos un canal de comunicación. La base de datos tiene su otra IP, entonces acá el servidor web 104, 34, no sé qué, le manda a la otra dirección un mensaje que es una query. Y después la base de datos le responde al mensaje de la query con una estructura de datos, ¿no? Esto lo que está bueno es porque de repente después se hace fácil para entender esto si digamos, cuando empecemos a diseñar ahí un cachito, cuando empecemos a tirar diagramas para las funciones y cómo se comunican, está bueno tener un nombre y saber lo que estamos haciendo. O sea, a mí me pareció que esto podría estar interesante por ese lado. Capaz que es muy básico y parece muy obvio. No, lo puede ser también. Y bueno, eso era todo lo que vamos a hablar de programación funcional. Ahora, después, cuando vayamos siguiendo, vamos a verlo más en la práctica. Cuando ya hagamos, acá siguiendo el cronograma, cuando pasemos mañana cuando hagamos test driven development, lo vamos a poner ya un poquito en la práctica. Vamos a ver cómo definimos tipo el input de una función, el output, cómo vamos armando el programa en base a funciones y no tanto a objetos. Vamos a tener el estado que vamos a tener no va a ser dentro de ningún objeto, sino que capaz que tenemos un estado global o una base de datos. Entonces ya vamos viendo cómo es que elaboramos nosotros usando más o menos el paradigma funcional. En realidad, Bien. Tengo una pregunta, sí. capaz nada que ver con esto, pero Dale, tranqui. no sé si ya lo vieron capaz antes.
Ya hablaron de todo el tema si ya se bajaron el Vagrant y si, por lo de Git y todo eso. Tipo, yo tengo un par de preguntas. Por ejemplo, el Vagrant, vos cuando haces cualquier cosa dentro del Vagrant, también te lo copia a tu máquina local, ¿no? Solo en la carpeta sync. Solo la carpeta 5. Sí. Y vamos a trabajar ahí adentro en realidad, ¿no? O sea, es la idea. Sí, mirá, acá es como yo lo tengo, ¿no? Viste que yo estaba tirando un node acá. Sí. Yo no tengo. Este node está corriendo dentro del Vagrant. Pero con el Virtual Studio yo tengo abierto acá la carpeta sincronizada. Entonces cuando yo edito este archivo, en realidad lo estoy editando en Windows. Y Vagrant sincroniza los cambios, yo guardo esto acá. A ver, no sé si esto funciona. O sea, vos estás editando el de tu computadora y te lo sincroniza con el Vagrant. Claro, mirá, a ver si esto anda. Yo guardo acá. Y ahí salió, ¿viste? O sea, Okay. Esto está en Ubuntu. Esto está en mi máquina. Claro. A ver si. Y después o sea, y los push y todo eso lo haces desde acá directamente, ¿no? Tipo, desde ahí de... Claro, sí, pero igual. Es que para eso es que tenemos el Vagrant. Porque en vez de ponernos a instalar Git y todas esas porquerías en Windows, que puede tener sus problemas, siempre complica. En Ubuntu yo les paso el Vagrant file con los scripts, que lo levantan y ya tenemos todo instalado. Está bueno eso. Y después podemos trabajar en la IDE que cada uno quiera. Podemos trabajar en lo que sea. Yo trabajo en Visual Studio porque me copé con la a mí me queda más cómodo también Visual Studio, sí. Pero podés trabajar, yo que sé, ahí Gaby. Sí, el En serio, yo codificaba todo en Vim. Sí, yo también. Yo cuando ¿Qué pasó? Sí. Me quedé sin memoria en la partición del disco para la actualización. ¿Para la actualización de Vim? No, para la actualización de todo el sistema operativo. Ah, verdad. Bueno, yo en producción no, pero digamos para el laburo lo hago en Vim. Lo que pasa es que o sea, ya la vez anterior que lo hicimos ya me casaron de pinta porque me hacía el crack, decían que me hacía el crack porque trabajaba en Vim. y de pinta porque te hacías el propio trabajando en Vim en el celular. Qué distinto. Ya tejí. Por eso te casaba de pinta nada más. O sea, yo cuando laburo posta lo que hago es tengo una consola acá y tengo un servidor, justo ese no, puta madre. Tengo un servidor con un IP ahí remoto y trabajo desde ahí. Porque es mucho más fácil para mí para tener ya si quiero levantar una página web no tengo que levantarla local y ver dónde la subo. Tipo, te conectas por SSH. Claro, me meto por SSH y laburo con Vim en el servidor. Me costó aprender a trabajar con Vim, pero ahora tengo la facilidad que incluso este mismo coso lo tengo en el celular. Entonces si pasa algo, si pasa como vos que me llaman y me dicen vos se está prendiendo fuego todo y yo estoy de vacaciones en la concha de la lora, tipo caso el celular y laburo desde la red del celular. ¿En serio? Sí, el costo es que tenés que aprender a laburar en Vim. O sea, tenés que aprender a trabajar solo con el tecladito, olvidarte del mouse y darle con el teclado. Sí, o sea, te lleva un tiempito más, ¿no? Sí. Por lo menos acostumbrarte, digo. Al principio seguro... No podía pasar sesión de onboarding sin que el tipo hiciera un poco de flexing de que el programa en el celular. Cállate, Gil. Che, Fede, entonces vos podés usar Vim desde Windows a través de qué? Si querés puedes usar acá, Vim. Es más, cuando vamos a editar la configuración del Nginx no nos queda otra que usar Vim. A menos que queramos correr el archivo para la carpeta sincronizada, agarramos Vim y lo hacemos así. O sea, está bien, no es que Vim sea venenoso. ¿No? Cuando estamos editando acá la configuración del Nginx lo hacemos con el Vim. Está bien. Claro, lo que pasa es que también, viste, algunos... Igual vos pagás por esos servidores, ¿no? Digo, porque no... Sí, obvio. No conseguís gratis un servidor que tan bien. No conseguís. No, el mío lo tengo en DigitalOcean. Capaz son chirolas, pero digo... Sí, pero $5 por mes lo conseguís. Es el precio de una birra, ¿no? Me tomo una... Me tomo una menos y... Digo, más tranza, te puedes conectar por TeamViewer a tu máquina y de ahí con el celular manejas. Pero también es esa complicada también.
Y ahí Sí. creo que tenés mouse, ¿sabes? Sí, pero no tenés la IP. No puedes levantar algo al toque así. No, el toque no es así nomás, pero digo, si tenés ahí en tu casa que te prenda o dejar la computadora prendida, digo, Sí, te vas a la eso puede mierda, ser. ¿sabes? Sí, aparte TeamViewer tiene con el celular, ¿no? Sí, yo justo el otro día lo iba a probar, porque sé que podés conectarte de la computadora al celular, pero no sé si el celular a la computadora. O capaz, seguro se pueden hacer las dos cosas, supongo. Si se puede hacer una, se tiene que poder hacer la otra. Sí, de la computadora al celular podés. Me parece que sí. Porque el celular a la computadora yo sé que sí, yo lo hice en un momento. ¿Eso lo hiciste? Sí. A mí me suena que también, a ver. Es un embole, ¿no? Porque tenés tipo Sí, la es pantallita sí. chiquita con una Sí, resolución de la minutos. resolución te mata, sí. Sí. Pero no, sí. Y ya que Gaby me va a seguir bardeando, me sigo haciendo el crack. Para lo que tiene lindo también es que no voy a hacerme mucho el crack, pero está bueno, tipo, cuando llegas a un lugar con el celular y un teclado Bluetooth en la mochila y te pones a laburar ahí mismo, es tipo, Pero está bueno eso también. lo pones de costado y le arrancás a dar. Claro. La última oficina que tuve que laburar ahí, Te fui. falta el celular ese que tiene una camarita que hace display de un teclado y que a través de la sombra detecta tipo, que está tocando. Ah, ¿sí? Existe, se han visto, sí, boludo. El holográfico Entonces, los pones, hay uno que es tipo juego, sacás, que es un cubo gigante y que eso sí tiene para el sensor, tipo, tiene todo lo que necesita, el sensor de movimiento, sensor de luz, sensor de todo, y tipo, vos tocas la pared y lo reconoce. Pero es una caja, sacás, es una caja del tamaño de una caja de zapato. No creo que te entre en el celular, pero si pudieras tenerlo en el celular, tipo, tenés una tablet de 8 pulgadas, la parás y te tira el tecladito ahí. Claro, te olvidaste, ya está, No usas más la laptop. Literal. Es que ahora estoy pensando, no sería mala la de comprarme un iPad, conseguirme un iPad ahí. No tiene que ser holográfico el teclado, pero ya vienen con esos que se abren así, viste, que ya vienen con el estuche. No es mala esa. Claro, que vienen con el estuche, que se doblan todo y que son por Bluetooth. Sí. Hay una computadora que es tipo, tiene un proyector, tipo, es una caja, pones la caja, te proyecta las cosas de la pared, tipo, para tu lado te proyecta el teclado. Es la que digo, la que llegó diferente, la que llegó proyectaba las cosas y vos tocabas donde proyectaba. Y la parabas tipo en la pared porque se usaba tipo, o sea, tipo necesitaba tener como tanta inclinación, tanta cosa, si la querías usar en la pared o si lo querías usar en el escritorio. Ahí va, tipo, el prototipo que estoy hablando yo tiene las dos cosas, tipo, te lo proyecta a la pared y te proyecta el teclado. Claro, esta la pones adelante tuyo y tipo te proyecta para atrás el teclado y para adelante la cosa. Ahí va. No, lo que yo te digo, tipo, si la ponías en la mesa, te proyectaba arriba de la mesa, tipo la pantalla del iPad, ¿me entendés? Claro. No falta mucho igual para esas cosas, Mirá que yo tengo el Switch acá del Nintendo y los aparatitos, las manitos esas son recontra precisas. Sí, no. a mí un amigo ahora se compró ¿conocen el Oculus Quest 2? Sí. El de VR headset. Es el de realidad virtual. Sí, el de realidad virtual, pero está salado. A verlo, Oculus Quest. Oculus Quest 2 se llama. Bueno, el Zuckerberg dice que tiene a no sé cuántos ingenieros trabajando en realidad aumentada. Sí, pero pido imágenes del juego y me llegan 25.000 imágenes de headsets, de VR, en vez del juego. Es que en realidad lo vas a ver y no te va a sorprender nada. A mí lo que me sorprendió fue el vivirlo. ¿Entendés? Yo incluso cuando mi amigo me dijo, voy a probarlo. Yo le dije, bueno, está, tipo, o sea, hoy es una boludez, ¿no? Y tipo, hay un jueguito que es una pelotudez que te subís a un ascensor. Chava, ese de Oculus Quest, el pibe está en Star Wars. Sí. Es como un. ¿Cómo se llama? Un Guitar Hero, pero de Star Wars, con espadas láser. Te debe cortar unos cubos. Ah, ya sé cuál es. Hay varios videos tipo famosos ahí. ¿A ese jugaste? A ese le jugué. Qué rico. ¿Cuál de cortar los cubos? Ese yo lo quiero jugar. Sí, que parece fácil. Está en Punta del Este, y cuando voy a casa de unos amigos ahí al shopping siempre iba, voy a entrar un día al VR, pero nunca entro. Y... El Beat Saber acá. Está bueno, yo me impresioné, o sea, no me animaba a caminar, ¿entendés? O sea, yo he visto muchos videos de gente que tipo está en el VR y salta y le pega cabezazos al televisor, tarado. Sí. ¿Por qué? O sea, es muy preciso. Vos cuando arrancás a jugar, yo no entiendo cómo es tan preciso. Tipo, te muestra a tu alrededor y vos marcás la zona de juego.
O sea, tenés que darle un mini margen y Claro. tipo, te salta un coso rojo enseguida. O sea, tenés que ser muy bestia para ir con la cabeza, o sea, Yo qué sé, pero viste que está tipo de Spider-Man y de Batman. Y está la Sí, gente sí, parado en el sí. edificio y tipo ves los videos y la gente tipo mira para abajo y de repente saltan para adelante, ¿entiendes? Sí, 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 sí. Sí, que se dan contra. Yo vi uno ¿Qué justo fue de este otro día. video que mandaste, Gaby? Teclado virtual de alta densidad. Es como un. Ah, pero ¿esto qué onda? ¿Esto te lee las manos? Claro. Ah, pero aquí deberías de tener bien claro dónde está el teclado. Sí, te debes saber de memoria. Está Ah. igual a esta altura. Eso es lo que veo yo. Para eso nos falta Y mucho. además, o sea, de eso a proyectarte un teclado en la mesa es. Es una simplemente pavada. ponerle claro, es ponerle un proyector. Claro, digamos que lo más complicado es que te agarre la mano. Sí, pero para mí no va por ahí, para mí va por el lado de los cosos en los dedos. Tipo, el teclado va a ser algo que vos te pones en los dedos. ¿Entendés? Capaz que te proyecta el teclado, pero vos te pones un sensor en cada dedo y vos apuntás así, le tirás el dedazo a la proyección. ¿No? Porque es más fácil mirá eso que te lo hagan por cámara. Pero Mirate, entonces mirate el video. necesitas un proyector y después necesitas un lente que reconozca tipo, las señales del dedo, ¿me entendés? Claro. Tendría que ser tipo por señales de radio, tipo de dónde apunte, a dónde toque, y tipo el lente tendría que poder tipo sacar la ubicación del. Está complicado. En algún Alguien lo va a momento hacer. harán. Alguien lo va a hacer, yo me voy a usar. Nos falta mucho. Sí. Falta mucho. Pues yo pensé Bueno, que iba a estar más caro eso. no, $400. En Estados Unidos los VR headset valen eso, sí, $400. Carrying acá, case. Carrying case, ¿para qué querés un carrying case? Yo qué sé. Para ir a jugar al parque, para no pegarle a tu televisor cuando salga. Me pegaba a la gente que paseaba, te imaginas. Claro. Se iba, aparte tremendo, ¿no? Se iba de vacaciones al camping y se llevaba una se llevaba la realidad virtual. ¿Para qué carajo quiere el camping? Bueno, Imagino vamos. que habrás parado la. No paré nada, por eso digo, vamos cerrándolo así de acá yo no tengo más nada, pero mañana nos ponemos a hacer TD y seguimos ahí, cualquier cosa nos hacemos las preguntas que haya que hacer por el Discord ahí. Dale. Yo reviso, digo, ¿vas a subir esto ahora? Digo, ¿dónde subís en el...? A YouTube y yo lo comparto ahí por el Discord también. Dale, así ya aprovecho. Yo ahora justo tengo que salir, pero miro esa parte y si me tengo una dudita te mando por acá. Golazo, Dale. ya lo corto. Vos, muchas gracias, gente. No, Nos vemos, Fede, nos vemos vos hasta mañana. Vamos arriba. Gaby, nos vemos mañana vos. Chau, chau. Chau. Arriba, vos. Que no se prenda fuego nada. No. Se mira que ya se prendió. Pero bueno, Nos vemos. estamos pagando, estamos prendiendo, estamos... Bueno, chau.